¿Alguna vez te has detenido a observar las grandes ciudades del mundo, con sus rascacielos que parecen tocar las nubes, sus puertos repletos de mercancías y su brillo incesante que nunca se apaga? Hay algo en la prosperidad humana que nos hace sentir invencibles. Construimos imperios, acumulamos tesoros y llegamos a creer que el éxito que hemos alcanzado con nuestras propias manos durará para siempre. Pero la historia, y sobre todo la palabra de Dios, tiene una forma muy particular de recordarnos nuestra fragilidad. Hoy quiero invitarte a realizar un viaje en el tiempo a través de las páginas de la Biblia, específicamente al capítulo 23 del libro del profeta Isaías. Este pasaje no es solo una profecía antigua sobre ciudades que hoy son ruinas, es un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia sociedad y, quizás, nuestro propio corazón. Es un mensaje sobre el ascenso y la caída, pero sobre todo, es una enseñanza profunda sobre dónde estamos poniendo nuestra confianza. Imagina por un momento a Tiro. En los tiempos del profeta Isaías, Tiro no era simplemente una ciudad, era la capital mundial del comercio, la envidia de las naciones. Era una isla fortificada, rodeada por el azul profundo del Mediterráneo, cuyas flotas dominaban los mares desde las costas de Fenicia hasta los confines de Tarsis, en lo que hoy conocemos como España. Los mercaderes de Tiro eran tratados como príncipes, y sus negociantes eran los nobles de la tierra. Si buscabas lujo, oro, maderas preciosas o telas de púrpura, Tiro era el lugar. Era una ciudad que se sentía segura, protegida por los muros de su riqueza y la fuerza de su marina. Sin embargo, en el capítulo 23 de Isaías, el tono cambia drásticamente. El profeta comienza lanzando un grito de lamento que debió sonar absurdo para quienes vivían en la opulencia de aquel entonces. Aullad, naves de Tarsis, dice la profecía. Imagina a los marineros que regresaban de viajes de años, con las bodegas llenas de plata y riquezas, esperando ver el perfil familiar de su hermosa ciudad en el horizonte, solo para encontrarse con que su puerto había sido destruido. El refugio ya no existía. El lugar que consideraban eterno se había desmoronado. Isaías nos narra este acontecimiento con una tristeza solemne. Nos habla de cómo el eco del silencio reemplaza el bullicio de los mercados. Sidón, la ciudad hermana, también es llamada a guardar silencio y a sentir vergüenza. El profeta describe cómo el dolor de la caída de Tiro llega incluso hasta Egipto, una potencia que dependía del grano y del comercio que Tiro facilitaba. Cuando Tiro cae, el mundo entero tiembla, porque el pilar sobre el cual se sostenía la economía de aquel entonces ha sido derribado. Pero aquí es donde la reflexión se vuelve profunda y toca las fibras de nuestra fe. La pregunta natural que surge, y que el mismo texto de Isaías 23 plantea, es, ¿quién planeó esto contra Tiro? ¿Quién se atrevería a decretar la ruina de la ciudad que repartía coronas? La respuesta es contundente y nos confronta directamente, fue el Señor de los ejércitos. ¿Por qué Dios actuaría de esa manera contra una ciudad próspera? Isaías nos da la clave. El propósito del Altísimo era abatir la soberbia de toda gloria y envilecer a todos los ilustres de la tierra. Estas palabras pueden sonar duras al principio, pero encierran una verdad liberadora. Dios no destruye a Tiro porque odie el comercio o la prosperidad en sí misma. Lo hace porque el corazón de Tiro se había embriagado de su propio éxito. Habían llegado a creer que no necesitaban a Dios, que su seguridad dependía de sus barcos, de sus murallas y de sus cuentas bancarias. Cuando el ser humano se olvida de que cada bendición, cada talento y cada gramo de éxito proviene del Creador, comienza a construir su propia torre de Babel. La soberbia es un velo que nos impide ver la mano de Dios y nos hace adorar la obra de nuestras manos. Tiro se convirtió en su propio Dios. Y en su amor, aunque parezca contradictorio, Dios permite que lo temporal se derrumbe para que podamos buscar lo que es eterno. Pensemos por un momento en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos parecemos a los habitantes de Tiro? Vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a buscar la seguridad en el dinero, en el estatus laboral o en la aprobación de los demás. Nos esforzamos por construir muros de seguridad a nuestro alrededor, un buen seguro médico, una cuenta de ahorro sólida, una casa en un lugar seguro. Y no hay nada malo en ser previsores, el problema surge cuando esas cosas ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Isaías 23 nos recuerda que todo lo que vemos es transitorio. Las naves de Tarsis de hoy pueden ser nuestras carreras profesionales, nuestras inversiones o incluso nuestra propia salud. Todo ello puede cambiar en un instante. Si nuestra identidad y nuestra paz dependen de estas cosas, viviremos en un estado constante de ansiedad, porque en el fondo sabemos que no tenemos el control total. El mensaje del profeta no se detiene en la destrucción.
Hay una parte de este capítulo que a menudo pasamos por alto pero que es sumamente esperanzadora. Isaías menciona que, después de un largo periodo de 70 años, un tiempo de disciplina y olvido, el Señor volvería a visitar a Tiro. Y aunque la ciudad volvería a sus actividades comerciales, al final del capítulo se nos dice algo asombroso: sus ganancias y sus mercancías serían consagradas al Señor. Ya no se acumularían para el orgullo personal ni para el tesoro egoísta, sino que servirían para proveer comida abundante y vestidura fina a los que habitan delante de Dios. Esta es una promesa de redención. Nos enseña que Dios tiene el poder de transformar aquello que una vez fue usado para la vanidad en algo que glorifique su nombre y bendiga a los demás. El juicio de Dios nunca es el punto final para aquellos que están dispuestos a reconocer su soberanía. Es, en cambio, un proceso de purificación. Al reflexionar sobre Isaías 23, somos llamados a evaluar los cimientos de nuestra vida. Si hoy Dios pasara revista por las ciudades que hemos construido en nuestro interior, ¿qué encontraría? ¿Encontraría orgullo y autosuficiencia, o encontraría un corazón que reconoce que, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican? La verdadera seguridad no se encuentra en la ausencia de tormentas, ni en la altura de nuestros muros, ni en la cantidad de bienes que poseemos. La verdadera seguridad se encuentra en estar anclados a la roca que es más alta que nosotros. Cuando entendemos que somos administradores y no dueños, nuestra perspectiva cambia. El éxito ya no nos envanece y el fracaso ya no nos destruye, porque nuestra esperanza no está puesta en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este mensaje es una invitación a la humildad, pero también a la esperanza. Dios desea que prosperes, que trabajes con excelencia y que disfrutes de los frutos de tu labor, pero desea sobre todo que tu alma esté a salvo en Él. Él quiere que seamos como esos habitantes que describe el final del capítulo, personas que viven delante del Señor, cuyas vidas y recursos están consagrados a un propósito que trasciende este mundo. No esperes a que los muros de tu propia Tiro se agrieten para buscar el rostro de Dios. Búscalo hoy, en medio de tu abundancia o en medio de tu necesidad. Reconoce que Él es el soberano de tu historia y de la historia de las naciones. Al final del día, cuando las luces de las grandes ciudades se apaguen y los barcos dejen de navegar, lo único que permanecerá será su palabra y su amor por ti. Que esta enseñanza de Isaías nos ayude a caminar con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Que podamos usar todo lo que Dios nos ha dado para su gloria, entendiendo que la mayor riqueza que podemos poseer es su presencia en nuestras vidas. No te afanes por construir imperios que el tiempo borrará. Esfuérzate por cultivar una relación con el Dios que te conoce por tu nombre y que tiene planes de bien y no de mal para ti. Encomendemos nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestras posesiones al Señor, sabiendo que en sus manos están seguros. Que nuestra vida sea un testimonio de que, por encima de cualquier éxito humano, hay un Dios que reina con justicia, misericordia y verdad. Camina hoy con la paz de saber que tu refugio no es una ciudad de muros de piedra, sino el Dios eterno que nunca falla. Si amas a Dios, suscríbete ahora y deja tu like.